¿Hay otra característica que podamos rescatar de los millennials? Actitud frente al trabajo. Ok, lo odiamos. Siguiente. El 74% de la fuerza laboral actualmente es millennial. Entonces, sí o sí tienes que contratar emprendedores. Las empresas no contratan emprendedores, contratan empleados. Hemos tenido mejores condiciones en todo, pero todo es más caro. Todo es más complicado. El tema de que los logros personales no estén atados al trabajo hace que el millennial tienda mucho a cambiar el trabajo. ¿Cómo tú previenes que al cabo de tus 20 años todo se iba a truncar? Nos merecemos un premio como generación por aguantar todo esto y seguir. Para Realmente Europa. no quería despedir este programa deprimiendo a la gente. Es algo con lo que tenemos que suena muy vivir. triste. Somos la última generación que vivió el mundo analógico, entonces no somos la generación bisagra. Conocemos tanto el mundo real como el mundo digital. Los millennials como que crearon la máquina para destruir el mundo y los centennials son los que van a apretar el botón para destruir el mundo. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos, Christopher Revilla. Tomás Cadenas. Y Daniela Extraño. Y esto es Lo teníamos que decir. Muy bien, chicos. Previa a esta conversación estábamos debatiendo sobre los millennials. Estábamos debatiendo sobre algo demasiado millennial que era Facebook. Total. Ujú. ¿Cuántos años tiene Facebook? Más de 20. Sí, creo que es 2003. 2002. 2002. Increíble que dentro de esto, toda esta revolución de las aplicaciones, todavía Facebook sea tan importante. Es como Bueno, Facebook es... también llaman que Facebook es el mausoleo. ¿Mausoleo? Mausoleo. Mausoleo. El mausoleo... Facebook es el mausoleo del mundo digital. Imagínate. Sí, porque, Hay bueno... mucha gente muerta. Sí. Octubre de 2003 nació Facebook. Imagínate. Ese fue el año. No es millennial, pero está ahí. Está casi. Está Bueno, diseñado para fue- los es millennials. para los millennials. Ese Y fue el fue público hecho objetivo. por por millennials. millennials también. Hecho por millennials para Bueno, millennials. sí. Estamos repitiendo mucho esta palabra porque realmente el día de hoy vamos a hablar de esto, de la generación millennial, que justamente nosotros tres formamos parte de esta generación. Y queremos hablar un poco de qué significa ser millennial, qué es millennial, por qué se le atañe el tema, el concepto millennial, la palabra millennial y qué significa. Así que... Millennial. Millennial. Millennials. Millennial. 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 Como el Ajá. festival al que fuimos. Como el festival al que fuimos. Oh, tal Millennial Fest. Sí. Exacto. Oye, claro, estaba hecho para nosotros. No. No. Porque no ¿Cómo habían que no? sillas. Estaba Señores. hecho para nosotros, pero hace 20 años. Los millennials necesitamos sentarnos en los conciertos. Salud. Cóchale, vale. Lo dice alguien que está tomando cafecito. Estamos estrenando tazas. Sí, por cierto, lindas las tazas, me encantaron. Ujú. Cortesía de Vivo La el sala del Marketing. infinito. Ah, ya. Vivo el marketing, sí. Sí, Vivo Marketing paga la factura. Exacto, no la sala. La sala La colabora, sala pero es Vivo gente el chévere. Marketing. Sí, Vivo Sí. es el que paga, la sala es la que colabora. Sí. Genial. Oh, el patrocinio. Tomás, cuéntanos. Bueno, ¿qué nos traes? La generación millennial también se le conoce como la generación Y o Y, como le quieran llamar, dependiendo del país en el que vivan. Ya. O sea, el tema de las generaciones no es una cosa que está muy... O sea, no es un estándar. No es... Comenzó aquí y terminó aquí. Pero sí hay cierto consenso. Y también depende del contexto geográfico en el que estén. Dicen que, por ejemplo, en países desarrollados de Europa y Estados Unidos, las generaciones llegan antes que el resto del mundo. Evidentemente, porque es un tema de acceso a la tecnología, de las tendencias, de todo. Y también del tema del mundo de marketing. Porque esto también, en el fondo, son estudios sociológicos para venderte cosas. Chachán. Bueno, Marketing. hashtag marketing. Dice, bueno... Hashtag seguimos viviendo el marketing. Precisamente dice que no hay consenso respecto a la fecha de inicio y fin, pero está comprendido entre mediados de la década de los 80 y finales de la década de los 90. Podemos tomar 81, 82 hasta el 94, 93, por ahí. Todas las personas nacidas en esos años. Eso es lo que compone la generación millennial. Ahora, me quisiera ir un poquito hacia atrás. No sé si alguien tiene la respuesta.
Pero ¿por qué nace este tema de llamar a las generaciones por un término en específico? Bien sea una letra del abecedario, ya sea las terminologías como tal. ¿De dónde nace eso? O sea, es como hablar de imperios, como el Imperio Romano, el Imperio... No sé. Es más como hablar de épocas, de eras. No sé si te acuerdas en bachillerato que hablábamos en Historia Universal de el Renacimiento, Correcto. la Edad Moderna, la industrialización, tal y qué sé yo. Claro, estos periodos eran de 300, 400, 500 años. Total. Pero el tema es que como la tecnología avanza tan rápido últimamente, ya las generaciones se hacen mucho más cortas. Ya no puedes hacer una generación de 300 años porque la diferencia es abismal. Abismal. Antes tú puedes decir, bueno, sí, en la edad feudal todos eran campesinos. Bien. Y eso se aplicaba durante 400 años. Sí. Pero ahora la gente que nació en los 60 es muy diferente a la gente que nació en los 90. Son 30 años de diferencia nada más. Entonces por eso tuvieron que inventarse una nueva manera de describir cosas comunes que tenían las personas entre sí. Y de aquí viene el tema de las es la generaciones. forma de unificar tanto lo que se expresa a través de los medios de comunicación y lo que está pasando en la cultura. Sí. O sea, Sí. Un poco para segmentar, para atacar problemas de la sociedad y para identificar también costumbres o comportamientos. Lo que les iba a comentar es que, claro, evidentemente el tema de millennial viene asociado a que se supone que esta generación cumplía la mayoría de edad o entraba a la vida productiva aproximadamente alrededor del cambio de milenio, del 2000. Ok, del 2000. Por eso es el tema... Cuando se iba a acabar el mundo. Sí. Wow. Y los relojes se iban a reiniciar. Bueno, y los aviones se iban a caer. por- Porque eso pasó. Sí. Eso se decía antes. Sí, sí. Las computadoras iban a estallar y todo un cuento De hecho, hay loco. un capítulo de Los Simpsons, de las casitas del horror, parodiando eso. Sí. Y que la tecnología se vuelve loca en el cambio del milenio. El fenómeno Y2K lo llamaron. El Y2K. ese año todo el mundo era el azul del milenio. Por eso puse el fondo azul. Azul. Sí. Sí, el arbolito de Navidad era todo azul, ¿no te acuerdas? ¿Por qué Tomás piensa en todo? Siempre, siempre. Siempre, Seguro va a editar siempre. un reel de esto. Me las Deberíamos hagan. habernos venido de azul el día de hoy. Oh Yo me my vine de God. azul. Ah, ¿tú te viniste de azul? ¿Lo pensaste? No lo pensé. Eso sí fue casualidad. Ah. Ok. Vale. A los milénicos se les llama también eco-boomers. Porque fueron la última generación donde se continuó con la tendencia de todo el siglo XX del aumento de la tasa de natalidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el nacimiento de la generación baby boomer, empezó un aumento en la tasa de natalidad. O sea, los matrimonios tenían 10, 12, 14 hijos. Y esta tendencia se mantuvo hasta la generación Y o millennial. A partir de ahí ha descendido. Porque precisamente nosotros no queremos tener hijos. Correcto. Y esa es una de las características. ¿Cómo que no? Sí. O sea, en líneas generales, como generación. Ah, ya. Bueno, yo sí. Sí, bueno, pero ahora la Pero gente... es ¿Pero verdad. los tienes? A tu edad ya deberías tener 3 muchachos. Todavía no, mi amor, ya va. Entonces. Pero un momentico. No, ya los va. boomers Ya vamos están para allá. decepcionados. Sí. Hay momentos para eso y etapas de la vida. Si tuviesen carajitos ahorita, estuviesen ahorita ya arreglando con 5 años, estuviesen grabando, editando Sí. y todo. Sí, nos Haciendo haría dinero trabajo como, más fácil. Haciendo más dinero. como los carajitos de Shakira que la ponen Total. a ganar y a facturar. Sí, Obviamente, total. es que gracias ya a ellos. componen canciones. Sí. Es que a ver, Bizarrap fue una Sugerencia. una sugerencia de uno de Del sus hijos, del de mayor Sasha, de... sí. Sasha, ¿no? No, O de Milán. 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 De Milán, sí, uno de ellos. No, O sea, de hecho, no es... ¿Cómo se llama? No estamos bromeando con esto. En estos días estuve en una charla y con el profesor, con alguien que se ganó el premio al profesor TP del año. ¿Ya? ¿Qué significa TP? Técnico profesional. Ok. Pero eso es de media. De media, sí, de Ok. media. ¿Sabes lo que es la educación médica media técnico profesional en la que dura 6 años? Diversificada. Sí, es como el bachiller, pero de 6 años. No Claro, de el seis. bachiller pero es Porque técnico. hacen una especialidad de un Claro, año. Pero digamos. es sí, bachiller técnico. Bachiller técnico. Bachiller técnico. No es hacen un educación año- superior. No es educación superior No, técnica. claro, No. claro. Es Bachiller bachillerato con técnico. un Lo que sería para título. nosotros el bachiller técnico. Claro. Sí. Y él tiene 2 hijos, uno de 9 y uno de 6. El tema es que él se ganó el premio este año porque lo que él decía en su ponencia era que él no seguía las tradiciones de la educación que tiene 100 años.
O sea, de que yo voy, doy clase con una pizarra y los chicos tienen que entregarme trabajo. No. Él llega a las clases y dice, tenemos un problema y hay que resolverlo. Hoy es, no sé, porque, por lo que te digo, depende de la especialidad. Si están en informática, hoy mi problema es que mi computador no enciende y llevaba un computador dañado. Y todos tenían que buscar la manera de cómo resolver y que al final de la clase eso prendiera, ejemplo. Wow. Y eso lo llevaba hasta la programación. Y muchos trabajaban programación, trabajaban robótica. Y lo que él decía es que con el desarrollo con estas generaciones, el desarrollo del mundo entero, ya las cosas no eran como antes, que antes era todo muy caro. Como tener una impresora 3D, que igual sigue siendo caro, pero es mucho más accesible que hace 10 años. Claro. Entonces... Es que el mismo acceso al internet. Sí, Asequible. el mismo acceso al internet. Exacto. El mismo acceso al internet también. Entonces, conclusión del tema, que sus hijos de 9 y 6 años ya programan, han creado aplicaciones, han creado apps y ya dan charlas en sus colegios para incentivar a los niños a que sepan. O sea, Guau. no nada más Milán y Sacha pueden hacer plata. Los hijos de... No, sin duda que no. O sea, a ver, esto es Bueno, válido para cualquier Pero niño. los hijos de ese profesor no son millennials. Son No, para nada. Son lo que sigue. Es lo que sigue. Igual que Generación Milán y Touch. Sacha. Touch, ¿no? Alfa los llaman. Alfa. Los alfa. Alfa Touch es la misma. Sí, es otra forma de decirle también. Pero La Touch. ¿Y cuáles son los Z? No son los Touch. No, los Centennials. Los Z son los centennials. Los Que Zetas son los que son nos los siguen. centennials. Ya, bueno, entonces hagamos Claro. una cronología. Claro. Correcto. Desde Tenemos- los boomers. Sí, desde los boomers, porque los de antes ya están casi todos muertos. Baby boomers, desde el 46 al 64, aprox. Perfecto. Generación X, desde el 65 hasta el 80, aprox. Generación Y o millennials, desde el 81 hasta el 93, 94. Luego viene generación Z o los centennials, que le llaman también. No sé por qué centennials, ahí sí ya no llegó. Desde el 96 hasta el 2012. Entonces esta generación, entre lo que estaba revisando, están empezando a entrar al mercado laboral ya, en este momento. Los primeros. Los primeros de esta generación. Entonces todavía no hay mucho estudio de mercado sobre ellos. Tienen 20 años. Sí, algunos tienen 20 o 18. Ya. ¿Y los Touch? Y los Touch o Alpha a partir del 2011. O sea, que tienen máximo menos 10 de 10 años. años, exacto. Bueno, no. 13 años. 10, 12, sí, 12 años puede ser. A la fecha de grabación de este podcast. Si usted está viendo este podcast en el 2050, bueno, muchas gracias. Probablemente usted es generación beta. O... Sí, probablemente ya no existe el mundo. ¿Lo está escuchando desde Marte Exacto. o desde un Sí. satélite? Porque gracias a los alfa se destruyó esta... Ay, no, mentira. Por Eso Lo que cierto. siempre se ha dicho. Ellos van a pisar el botón Sí. de No, autodestrucción. siempre se ha dicho, de hecho, hablando de esto, hay un cómico colombiano que se llama Andrés... Ay, no me acuerdo. Pero La él pelota tiene de letras. El de la pelota de letras. Y él tiene ese, como una especie de stand-up comedy, más show que stand-up. Y habla sobre el tema de todas las generaciones y es una nota. A mí me encantó. Sí. Y creo que de ahí sale, o no me acuerdo de dónde sale, que decía que los millennials como que crearon la máquina para destruir el mundo y los centennials son los que van a apretar el botón para destruir el mundo. Bueno, yo en estos días estaba leyendo un artículo acerca del branding sonoro y me topé con que hay actualmente música inspirada en los sonidos del espacio. Entonces, hay una chica centennial que hizo una investigación con la NASA, ¿vale? Y con un profesor no recuerdo qué universidad era en este momento, no recuerdo, pero ella compuso un disco, un álbum que está disponible en Spotify acerca de cada canción tiene un sonido característico de un planeta. Mira. Sí, entonces está todo el sistema solar allí. Entonces está una canción o una pieza musical, porque no es una canción, ¿no? Sino una pieza musical de Marte, de Neptuno, de Plutón, de superinteresante Venus, sería escuchar eso. de la Tierra. Plutón no es un planeta. Pero eso es otro tema. Bueno, pero es uno de de las piezas que está dentro del álbum. Ah, ok, bueno. Entonces, no, ¿Le bien compuso algo a la interesante. luna? La luna no, ni al Sol tampoco, solo Sí. los planetas. Mal. Ah, Ya. Entonces no debería estar. no debería estar Plutón. Muy mal. Considero a Plutón, sí. Ah, Lo bueno. recuerdo, o sea, sí Bueno. recuerdo claramente que sí. Ya, eso es un tema de los Estados Unidos y tal, porque se lo descubrió un astrónomo estadounidense. Entonces no quieren quitarle la categoría de planeta porque lo hicieron ellos. Bueno. ¿Pero qué sería? ¿Estrella?
No, es un planeta enano. O sea, es como un asteroide realmente. Ah, ok. Está en un cinturón donde hay muchos elementos igual a Plutón. Lo que pasa es que Plutón fue el primero que descubrieron. Ok. ¿Tú fuiste? No. Muchos. No, pero vio Está- Armagedón. Ah, ok, ya. Hay una sonda espacial que ya atravesó ese límite. Ya está más allá de Plutón. Interesante. Entonces, bueno. Ok. Yo estuve escuchando el disco, sinceramente. Mm. Sí, me las Interesante. vacilé todas. Ah, después me pasas el link. No, sí. Sigamos hablando. ¿Qué características entonces tiene los millennials? ¿Qué nos caracteriza realmente? Siendo los 3 millennials. La tolerancia a la frustración. No lo sé. Sin duda. No, sí. Más que los centennials, Por favor, un pero rato por largo. favor, pero un sería rato parte- largo. Bueno, pero Hombre, no. pero es que es la los comparación más boomers, cercana que nunca. podamos No, tener. por eso. Es que cada generación creo que tiene menos tolerancia. Ese es Cada el punto. generación tiene Progresivamente menos se va acabando la tolerancia. tolerancia. Bueno, Sí. entonces, ¿qué nos caracteriza? Bueno, algo... Pero a nivel personal, a nivel emocional. No, de Podríamos ir generación, por- porque evidentemente individualidades existen. No, claro. Pero como generación, ¿qué serían las características? La adaptación al cambio. O sea, hay una... Sí, claro. Pero vamos a ver Ay, qué dice el perdón, artículo. sorry. Ok. Mira, hay varias cosas que dice que nos caracterizan. Una cosa que dice es que somos multitasking y estamos hiperconectados. Que a partir de nuestra generación se empezó a ver el tema del multitasking. Antes la gente hacía una sola cosa y en eso se quedaba haciendo hasta que lo terminaba y luego pasaba a lo siguiente. Y no, nosotros tenemos la capacidad de hacer varias cosas a la vez. Lo cual nos lleva a otro tipo de problemas, que por ejemplo somos muy dispersos. Entonces, bueno, una cosa compensa a la otra. Otra cosa, bueno, hay algo que es que somos la última generación que vivió el mundo analógico. Entonces somos la generación bisagra, le dicen. Conocemos tanto el mundo real como el mundo digital. O sea, estuvimos desconectados, luego nos conectamos. Pasamos toda la etapa de transición. Entonces, conocemos como el proceso desde sus inicios. Cosa que, o sea, para los centennial o para los alfa, un mundo sin internet no existe. No, o sea, no se lo conciben. Claro. Nosotros sí sabemos cómo era el mundo sin internet. Pero también sabemos aprovechar el mundo de internet. Cosa que las generaciones anteriores a nosotros les cuesta mucho. Hay artículos que hablan de que somos nativos digitales, otros que no. Ahí no hay consenso. Porque la verdad es que cuando nacimos no había el mundo digital. Pero lo adoptamos tan rápidamente o llegó tan rápidamente a nuestras vidas que es como si lo fuéramos. Entonces, por ahí está un poco la discusión de que si somos los primeros nativos digitales. Somos los primeros nativos digitales. Yo O sea, creo que yo no creo somos que- nativos digitales. O sea, nosotros no nacimos en tecnología. Ya, no. Que descubrimos la No, no, tecnología temprana es otra cosa. No. Yo sí soy una nativa digital porque desde el momento cero había un ordenador en mi casa, una computadora. Por lo tanto, entiendo del asunto, nací con esto, crecí con esto. Por ahí viene el tema que hablábamos previamente, del tema de geográfico. Que sin duda en Estados Unidos y en muchas partes del mundo desarrollado, los millennials nacieron con la tecnología. Pero en otras partes donde tardó más en llegar por tema de costos, por tema de incluso situaciones políticas, estaba viendo me saltó un reel así como de recuerdo de una entrevista que le estaban, no, mentira, de unas declaraciones que dio en 1992 un obispo aquí en Chile pidiéndole al gobierno que le prohibiera la entrada al país a Iron Maiden porque eran una banda satánica. Ah, sí. Ya. Entonces, ese tipo de conductas políticas a veces frenaron la introducción de la tecnología. El Y desarrollo. eso hizo que muchos millennials no fueran nativos digitales. Claro. Claro, totalmente. Sí, es como el tema del inglés. Ujú. O sea, yo lo que sé de inglés lo sé gracias a las canciones de rock de mi generación. Sí. O sea, definitivamente. Ya podemos pasar ese tema, es más divertido. Como tú quieras. ¿Qué te está sosteniendo? No, bueno. No, o sea, el punto de la música de nuestra generación es que la mayoría era en inglés. Sí. O sea, gracias a la llegada de MTV. Es que claro, es que ahí es donde vamos y se comentó al principio, el tema de la cultura, creo que lo dijiste tú, el tema de la cultura pop es súper importante y relevante. Y el tema, evidentemente, de la situación geográfica, del espacio geográfico. Venezuela
que nosotros nacimos en Venezuela, crecimos en Venezuela, es un país que está ligado, muy ligado a Estados Unidos. Sí. Claro. Entonces, muchas cosas que pasaban en Estados Unidos, que vivían en Estados Unidos, lo vivíamos nosotros de cerquita. Pero Chile no. Claro. Chile está en el fondo, en el sur, para allá, y para ellos la diferencia fue brutal. Además que había un contexto político distinto. Sí. A mí me pasa que de repente tenemos este mismo tipo de conversaciones, lo tengo con chilenos, y mi infancia, adolescencia totalmente distinta a la infancia, adolescencia de acá. Ujú. ¿Qué es lo que va a pasar con la infancia, adolescencia de los niños de ahora, dentro de 20 años, cuando se encuentran otros venezolanos que vivieron en Venezuela durante que este vivieron rato. en Venezuela durante la época actual? Claro. Entonces, Totalmente. esa Lo que- pelotita... Sí, lo que queda pasa, buena. por ejemplo, en países como Corea del Norte, Cuba o Nicaragua ahorita, que tienen mucho tema de restricción política y entonces se quedan aislados de la cultura. Entonces, Sí. eso también influye en que esas personas que etariamente pertenecen a esta generación no se comporten igual. Claro. Entonces, retomando el tema de la música, MTV fue un canal que... o sea, el boom para todo el mundo. Para los que tenían acceso a eso. Claro. Claro, pero los que Como tenían nosotros. acceso a la televisión por suscripción, por cable. Porque ni siquiera señal abierta. Claro, no, Era no. cable. Era cable. E inclusive en Venezuela no todo el mundo tenía cable. No, y previo Sí. al cable, bueno, estábamos- parabólicas. Las parabólicas. Yo tuve parabólica. Ah, en DirecTV. Claro. No. Eran unas parabólicas del Era tamaño de esta sí, sala. parabólica. Era para captar señales. Parabólica. 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 Ya me conecté. Me conecté. Esta no se sabe ninguna gaita. El interludio navideño. Feliz Navidad. Ok, sí, valga la cuña. Estamos en el coro Eh, de la Universidad Católica del Maule. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿En el de? Yo estoy en los dos. En el otro. El Vox Lumini. Ay, Camerata qué Vox lindo. Lumini. Sí. Mira, Ok. pero el Pero tema... ahí no vamos a cantar gaita. No sabes lo que Todavía. es una gaita. Todavía. Dame un año para que tú veas. Para que saquemos una gaita coral. No, las parabólicas las ponían en el techo de los edificios. En el Eran unas techo. cosas inmensas. Ajá. Claro, o sea, viene siendo como que el padre de lo que ahora... Sí, de lo se que después convirtió fue luego en DirecTV. DirecTV, claro. Es como pensar en los computadores de los 60, que eran unas torres de este tamaño, que luego se convirtieron en una cosita. Sí. Tú sabes que a mí siempre me ha costado mucho imaginarme esas computadoras. Porque nunca las vi. Mm. Particular. Creo que tú sí. ¿Llegaste a experimentar algo en laboratorio, algo de donde trabajaban tus padres? ¿O? No, en la empresa donde ellos trabajaban, no, pero ya en ese entonces eran más reducidos. O sea, no eran unos bichos del tamaño de una sala. Sí eran grandes, pero ya eran manejables. Ya. Pero si quieren ver un ejemplo claro de cómo eran, pueden ver la película de Capitán América. Cuando se enfrenta a Doctor Arnim Sola, creo que. Ya. Que el bicho meten un pendrive en una sala llena de unas vainas con ventiladores y no sé qué. Pero existía. Esos eran los computadores de Ya. antes. Bueno, en mi casa sí, mi papá llevó una vez un disco duro de 32 megabytes, ¿ok? Era el disco duro que pertenecía, digamos, a una computadora y medía como 1 metro, más o menos, de altura, por unos 60 centímetros. El disco duro de 64 megabytes. Imagínate. Sí. O Bueno, sea, pero estamos hablando de una generación donde en las comiquitas, en las películas, se podía destruir el mundo con un disquete Sí. de 1 mega. Sí, te iba a decir eso. ¿Quién recuerda el disquete? Yo, Me encanta. Sí. de hecho, yo jugaba Príncipe de Persia con disquete. Ay, Porque tenías qué que salirte lindo. del Windows 95, me imagino, estoy hablando, no, 3.1, probablemente. o 3.1 quizás. Y de hecho, me acuerdo, me acuerdo, hecha, que era el disco, el 5, ¿cómo se llamaba? El 5 y gordo. un cuarto. El grande. El 5 y un cuarto. En ese disquete era donde Wow, ese era más grande. jugaba Príncipe de Persia. Yo uno recuerdo de mis que juegos preferidos. la medida, o sea, el tamaño, la capacidad ¿Jugaste de... los remakes? Nunca llegaste a jugar nunca. los remakes. No, me quedé con el antiguo. Todavía a veces si consigo algo para jugar el antiguo, lo hago. Mm. La capacidad era 1 mega,16 kilobytes. ¿Del disquete? Uno con Del disquete. 44 era el O con pequeño. 44, 1,44. Eso. 1 megabyte Un mega. con 44 Sí. kilobytes. De que había un juego ahí. Te cabía. Ahora los juegos pesan que gigas. Sí. Horrible. O sea, ya, porque los gráficos. Ajá. Ya. ¡Epa! Sí. Hablando de gráfico. Oye, sí. ¿Vieron el tráiler de GTA 6? No lo he visto. No. Muéranse. ¿por qué? Muéranse. ¿Cómo No es? vean esos gráficos. Sí, no No, hagas brutal. spoiler. No hagas spoiler. Brutal, brutal. O sea, vi el anuncio, Mira. pero no me logré meter en el GTA trailer. Para el reel. 6. Arrechísimo.
Ok. Y la protagonista por primera vez es una mujer. En En GTA. Ya, No, interesante. brutal. Bueno, la musiquita yo creo que caracteriza mucho la musiquita del Windows. ¿De qué? Del 2000. Windows 2000, Windows 95. No, bueno, Cuando es que... encendías la computadora, pues. No. Ay, no Ya. se recuerda O sea, la cuando abría música. el- cuando el abría el sonido. Windows. Es que hay muchos El sonidos. sonido. El de la ventanita. Ese, Ese era uno. ese era uno. Pero es que después Claro. fue cambiando. Es que ese es Claro. el punto. El Depende de- de la versión de Windows. Fue cambiando. Ah, yo recuerdo uno en particular que cuando encendías el computador, se mostraba aquella pantalla. ¿No recuerdan? Ninguno. O sea, sí. Pero El- recuerdo varios. Una cosa así. Era una no me cosa acuerdo. así, ¿verdad? Sí. Pero ¿de cuál es ese? No me acuerdo. Creo que era el 98. Yo creo que el 98 fue... Sí. ¿Cuál es el Windows que más recuerdan? 98. Windows 98. Sin duda. Pero por Francia 98. No. Sí. Porque de hecho, el FIFA que más jugué en mi vida fue el FIFA 98. ¿Viste? Que jugaba con Savarese. Cuando Ya. jugaba con el equipo de Venezuela. Pero- Nunca supe quién fue Savarese, de hecho. Programas que Estaba el recuerdan... equipo de Venezuela en el FIFA 98. Estaba el equipo de Venezuela en el ¿Qué? FIFA 98. 98. Y yo, fui a jugaba, jugar FIFA. y yo jugaba con el equipo de Venezuela en... No la dificultad fácil. El pro. Y con Venezuela ganaba la copa. Ah, mira. Era muy bueno jugando FIFA. Programa- 98. programas- Después, chao. No, yo nunca sí fue bueno para los FIFA. Yo jugaba Programas. FIFA con mi hermano. Y siempre perdí. Por supuesto. Obvio. Ya. ¿Qué ibas a Lo preguntar? único Programas. que ganaba sí era Mortal Kombat. Me encanta Yo tuve Mortal una- Kombat. ¿Te acuerdas cuando tuve Brutal. una máquina? Tuvo un una arcade en su maquinita? casa. ¿En Sí, serio? un ¡Qué arcade. brutal! Que eso fue porque mi cuñado, que era bombero, estaba trabajando, extinguió un incendio y la persona a la que le ayudó y tal le dijo, ay, no tengo cómo pagarte. Y entonces en la bodega le quedó esa máquina como libre. Llévatela, por favor, y yo igual no voy a hacer nada con eso y tal. Y no sé por qué, creo que vivían en una casa muy pequeña, no me acuerdo, creo que vivían en Los Amanes. Creo que cuando vivían en Los Amanes. Y ya nosotros estábamos mudados en Villa Ingenio. Ok. Y entonces me dijo, no, bueno, cuñado, llévatelo tú para que los niños jueguen. Los niños jueguen. Pero ojo, ese Mortal Kombat estaba apoyado. Para pasar el primer tipo en ahora de peludo que era. Estaba... Pero es que te Yo digo después- algo, a mí siempre me ha costado los juegos de pelea en arcade. Yo después Siempre. me estuve investigando y resulta que... porque me apasiona el tema de los videojuegos. Entonces, el mundo de los arcades, que, bueno, que los chamos de ahora no lo conocen, pero antes de que todos tuviéramos un ordenador en la casa donde podíamos jugar cualquier juego, eso no existía antes. Entonces había que ir a sitios con maquinitas que cada máquina corría un juego diferente. Y esos eran los arcades. Entonces resulta que lo que estaban explicando de por qué los arcades murieron, aparte de que porque ahora la gente tenía las consolas en su casa, es porque la gente que iba a los arcades cada vez era más buena jugando. Y los arcades eran maquinitas con monedas. Entonces, el tema de los arcades era que ellos tenían como una norma de que la partida individual de cada jugador no podía exceder los 5 minutos o algo así, o 3 minutos. Si excedía más de ese tiempo, no era rentable para el arcade. Y entonces los que iban a jugar al arcade se iban haciendo cada vez más buenos en los juegos y duraban horas una sola persona con una sola moneda en una máquina. Claro. Con una sola moneda. Con una Claro. sola moneda. Se pasaban el juego entero. Ah, por eso es que a ti te gusta Free to Play. ¿Te quedó de ahí? No. No. Tiene que ver una cosa con otra. No sé, como que pagas eso y ya no voy a pagar más, pero voy a ganar. No, cuando yo iba al arcade usaba muchas monedas. Siempre ganar. Me acuerdo mucho que jugué Time Crisis. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era ese? Time Crisis podías jugar de dos. Con pistolitas ibas avanzando y no sé Ay, qué. a mí me gustaba uno de unos patos. O House of the Dead. Y Pero patado. ese no es el de Ay, Nintendo. Brutal, no, eso es Ese Xbox. sí me acuerdo. House of the Dead. No, Dreamcast. El de ¿Qué? los Duck Hunt. ¿Quién recuerda Dreamcast? No, Yo tuve Dreamcast. No tuve Sega. Tuve el Nintendo. Sega, ¿Cuál Dreamcast. era el de Dreamcast? El que yo Sega. tuve. Era la competencia del Nintendo. Con mejores gráficos, mi amor. Claro, porque era Por la supuesto. segunda generación. Después llegó Xbox. ¿No? El Dreamcast salió al mismo tiempo que el Super Nintendo. Ok. Sí, era brutal. Yo tenía no House existía of el the Dead PlayStation ahí. todavía. Me No, encantaba. yo pasé del Nintendo americano
al Xbox. No, ¿tú sabes qué otro Te videojuego saltaste sí me como 3 gustaba generaciones. burda? Total. Yo también. Crazy Taxi. Qué brutal. Ese también era Me de arcade. encantó, me encantó Crazy Taxi. Tenías un volantico y y vas recogiendo pasajeros. A lo mejor sí lo jugué, pero no me acuerdo. Me encanta Crazy Taxi. Mira, interesante. Sí, o sea, el nuevo Uber. El nuevo o el antiguo. Ah, con razón el Uber está ahorita, porque una generación entera creció jugando. Con Crazy Taxi. Creció jugando Sí. Crazy Mira, Taxi. interesante. Sí, vas buscando a la gente y cruzándole. Ah, bueno, entonces para Súper terminar el chévere. comentario, resulta que los dueños de los arcades aumentaban la dificultad artificialmente del juego para cada vez tratar de que los tipos duraran Ah, menos. por eso dices que la maquinita que Estaba tenía estaba apoyada. apoyada. Sí. Es muy probable, es muy probable. Mira, Sí, oye, hay mira. otra característica. Disculpa, ¿ibas a decir algo? No, es que me quedé pegada con el Crazy Taxi, porque es que la licencia de conducir también te la tenías que ganar. Ahí. En el programa, en el Sí, juego. en el juego. Entonces Ah. tenías licencia A, B, C y D. Y entonces te decía, oh, so bad. Que lo habías hecho muy mal o that's great. Whatever. Era bien chévere. De verdad es brutal. Mira, Sí. ahí seguimos. ¿Hay otra característica que podamos rescatar de los millennials? Actitud frente al trabajo. Ok, lo odiamos. Siguiente. No exactamente. Me encantó. Sí, soy de tu team. No seas hipócrita, tú también. No es que, pero es que, a ver, bueno. No, pero ¿qué dice? ¿Qué Lo dice? pueden simplificar así, pero no es así. Ya. Ajá. Lo que dice es que hay muchas investigaciones que concluyen que los milénicos difieren de sus predecesores generacionales, es decir, de las generaciones anteriores, en que prefieren, o sea, tienen un énfasis en el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Sí. Es decir, las generaciones anteriores a nosotros, su éxito se medía en cuán exitosos eran en el trabajo. Solamente. Ok. En cambio, nosotros ya vemos el éxito de otra manera. ¿Cómo que? Lo mezclamos entre éxito laboral y éxito en la vida En la personal. vida personal. O sea, obtener logros que fuera del trabajo. Totalmente de acuerdo. Me parece. Lo noto y bueno, los que hemos tenido trabajo, bueno, los tres hemos tenido trabajo. obvio. Todos Ok, hemos o sido sea, empleados. En el sentido, exacto, los que hemos sido empleados y nos ha tocado tener compañeros de trabajo de distintas edades, definitivamente notamos eso. Notamos la diferencia entre las personas que son muy, muy mayores, cómo son más entregadas al trabajo inclusive, independientemente de que sus capacidades no sean las mejores. Ujú. Pero definitivamente es así como que una fuerza laboral que cualquiera quisiera tener. El trabajador ideal que uno quisiera tener. Sí, sí. Sí, de hecho dice que para las empresas es complicado mantener a los millennials porque... No, por el hijo. por Y eso que no has visto los centennials. No, estamos hablando específicamente Ya, de los está millennials. bien. El de los centennials todavía les dije que no hay mucha información porque apenas están empezando a trabajar. No, olvídate. No hablemos de trabajo de los centennials. Pero dice que el tema de... Claro, Los centennials están durando en el trabajo. no lo sé, No. Daniela. No estamos hablando de los No. centennials. No, yo sé que no. 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 Sí, apenas tienen 3 años trabajando. Por eso, no duran ni los 3 años. No, duran meses, pero eso es otro tema. Al Ok. segundo mes ya se... Y lo peor es lo que los escuchas diciendo, me quiero Ya. morir, ¿qué hago yo aquí? Depresivo, sí. Y tú que, ok. What? Si Está empezando te vas tu a... por favor, que no niño. sea aquí en el trabajo. Sí, por favor. tengo A problemas. menos que nos den día libre. No podemos hablar de... ¡Ay, no! ¡Pip! Sí. corte. Equilibrio emocional, por favor. Ok, seguimos. Ok. Que el tema de que los logros personales no estén atados al trabajo hace que el millennial tienda mucho a cambiar de trabajo porque quiere lograr otra cosa que no le da el trabajo actual. Ya. Entonces, por eso tienden a cambiar. Y además tienen... otra cosa que tienen, además, es un espíritu emprendedor. Por lo tanto, no están tan conformes con un esquema laboral tradicional. Por ahí también viene el tema de que somos más orientados a logros y no tanto a cumplimiento de horarios. Entonces, todo se suma. Lo que extraño de Europa y no he estado en Europa. O sea, no, para este tema hay demasiada tela para cortar, porque de verdad que, a ver, las empresas no contratan emprendedores, contratan empleados. Sí, Claro. Y la generación actual que está dispuesta a trabajar o que está para trabajar ya al giorno es emprendedora, no es empleada. Entonces, ¿cómo va a ser la empresa para generar una fuerza de trabajo proactiva si no quieren contratar emprendedores, solo empleados?
Ahí hay un detalle. Y lo que y- viene no es pero tan prometedor. Y es heavy porque También. en este momento hay un estudio que estaba por aquí que dice que el 74% de la fuerza laboral actualmente es millennial. Entonces, sí o sí tienes que contratar emprendedores, no tienes alternativa. No, pero ¿qué te estás encontrando? Que de repente las personas que están manejando las empresas en este momento son personas que evidentemente tienen una concepción distinta del trabajo, Sí. a lo que su mayor fuerza laboral, o sea, la mayor fuerza laboral que tienen es de otra generación y te encuentras con esos choques gigantescos. Entonces, no entiendes realmente y es lo que al final genera ambientes de trabajo tóxicos. Sí. Porque no están entendiendo, no están leyendo entre líneas de lo que está pasando. Sabes que yo he evaluado mucho el LinkedIn ¿Ya? y veo, por ejemplo, el LinkedIn de aquellas personas, wow, me gustaría tener este puesto directivo algún día. Y veo que esa persona ha pasado toda su vida en esa empresa, Mm. ¿no? Entonces, ¿cuántos trabajos ha tenido en su vida? Según LinkedIn, 7, 8, ¿ya? Pero ves un millennials y ¿cuántos ha tenido en su vida? 7, 8. Y la diferencia laboral son 30 años, algo así. Exacto, Sí. claro, hay una diferencia de antigüedad Sí. Bueno, en tenemos un el amigo en mercado común que le laboral. echamos broma porque no duraba más de 6 meses en un trabajo. ¿En serio? ¿Quién? Más de seis. Entonces, Ah, ya. Pero Ya, no eso se se- eso podían se decir, dedica. Ahora está casado, no ahora se está pueden- casado. No, ya cambió, pues ahora consiguió Sí. algo que... Pero es eso, consiguió un puesto donde puede desarrollarse y siente que está logrando cosas. Y claro, y se siente cómodo, que es lo importante. Exacto. Ya. Ah, bueno, y otra cosa que dice también es que son muy... Bueno, yo tampoco había durado tanto en un trabajo. No, mentira, sí. ¿A quién quiero engañar? Duré 12 años en el Ministerio de dando Educación. clases, claro. Bueno, pero es que tampoco es que era un trabajo diario. Ah, Entonces Sí, no o me... sea, no, tenías otras cosas que te complementaban. Sí, que me Entonces complementaban. eso lo tenías ahí como... Bueno, Sí. A mí no me ha aceptado la empresa en la que yo diga, wow, quiero quedarme aquí. No la he encontrado. Yo creo que es el destino que no quiere que entres porque No está- te vas a no. frustrar. Sí, Yo estoy casi seguro que te vas a frustrar en una Me voy a empresa. frustrar. Sí. Sí, me lo dice la vida. porque sí, en además general. dice también el estudio que ¿Tú crees? tenemos Sí. mucha tendencia a buscar puestos gerenciales. Nos gusta dirigir. A nosotros. Sí. Pero mira, los mandamases, pues. Oye, mira. Qué bien. Eso Y uno lo oyendo dice- que para el tarot y allí está. Ahí- Este ahí artículo lo nos está dice definiendo. todo. Ya Dios está. mío, pero ¿qué pasa? Por eso se hacen los estudios de marketing. Gracias. Vivo el marketing. Para contrataciones. No, bueno, realmente esto es un estudio sociológico. Ok. Ay, Ah, hay que mete la traer filosofía ahí también. Mira, También. hay que traer a Felipe para que nos cuente. Ah, Felipe, ¿de qué tal quita? Hombre, sí. Saludos a Felipe. Felipe, saludos. Sociólogo Sí. de la Universidad Católica del Maule. Ya. ¿Algo más de comentar sobre el trabajo? No, yo creo que si comentamos se nos va a hacer demasiado eterno. Pero Sí, totalmente de acuerdo con lo que Sí. estás diciendo. Creo que los tres tenemos experiencia en eso y confirmamos que eso es totalmente cierto. Sí. Confirmo que me molestan los horarios, que hay que trabajar por objetivo, porque incluso trabajando por objetivo, incluso hasta más desgastador. Porque uno cuando quiere Se proponerse enfoca. y lograr algo, mira, tú te puedes trasnochar, puedes no comer, puedes... ¡Ay! Hay que sacar esto porque hay que sacarlo perfecto. Entonces, al contrario, las empresas se ponen a poner, ay, la huella, el biométrico, por favor, que el horario. O sea, me quiero ir a las 5. Lo voy a chao. decir. Como, Entonces, me voy a ir ya a las 5 ya. como Estoy pendientes de eso. se me viene a la cabeza la imagen de los picapiedras. Que sonaban el silbato y todo el mundo tiraba lo que estaba haciendo y se iba para el coño. Claro. Porque claro, era el horario y ya está. Y no hay nada Claro, pero qué Pero estrés. entonces cuando estás por logros, lo que tú dices, te llevas el trabajo para la casa. Siempre. Claro, o sea, yo te digo, mi hermano es súper feliz. El trabajo por objetivo es súper feliz. Porque él, o sea, puede estar en la semana libre desde las 2 de la tarde. Porque ya lo logró. Y él puede llegar a la oficina a 6, 5 de la mañana. Pero ya a las 2 sabe que está listo y que hizo todo lo que tenía que hacer en el día. O sea, es una cosa increíble que la Súper. empresa te dé esa libertad. Ujú. Ojalá vayamos para allá. ¿Alguna otra característica que comentar? Posturas políticas. Oh, no me digas que la mayoría son... Tatán. Tatán. Tatam. No, a ver. Aquí hay una aclaración que tengo que hacer. La forma tradicional de ver la política habla de izquierdas y derechas. Ujú. Pero en la modernidad, en los últimos tiempos, se habla de un eje de 2 coordenadas. Ok. Donde en una coordenada pones el tema económico y en otra coordenada pones el tema social. Ok. Tú puedes ser muy
conservador en el tema económico, pero muy liberal en el tema social. Ok. Entonces estás en un cuadrante. O sea, hay Interesante. 4 cuadrantes ahora, no son un lado y otro lado. Perfecto. Entonces, hablando de eso, aquí habla de que las encuestas sobre las actitudes políticas de los milénicos, sobre todo aquí en el Reino Unido hablan, pero creo que en general, hay cada vez más opiniones socioliberales. Es decir, somos liberales en el tema social. Pero en cuanto a las políticas económicas, somos más clásicos, o sea, más conservadores. Tú eres liberal, ¿no? Sí, yo me considero liberal. Sí. ¿Y? Sí, no. Es que solo estoy recordando una conversación que tuvimos en la que me dijiste que eres liberal. Sí. Sí. Y fue difícil darme cuenta porque es que, claro, otra vez contexto Venezuela. En Venezuela se hablaba del clásico izquierda o derecha. Sí. O eres No conservador. se habla de ser liberal ni nada. Exacto. No. O eres conservador o eres progre. Y lo peor es que Venezuela, y que eres izquierda o derecha, y básicamente nuestros partidos políticos Sí. son izquierda Todo y va del centro centro izquierda. a la izquierda. A la izquierda. No, o hay, sea, no hay más. no hay derecha No. técnicamente hablando. No había. Porque No había, ahora sí hay. Porque ahora sí hay. Hay un cambio, Venezuela. Sí se puede. Siempre a la derecha. Bueno, esto es off topic, pero hoy salió una orden de aprehensión contra 3 de los principales colaboradores del equipo de María Corina. Que los conozco a los 3, así que heavy. Pero los van a... ¿Van a salir del país? No sé, porque es noticia de hoy. Ya. Ok, fuera de eso. Pero eso es lo que dice. ¿Y qué es lo que habla? De que obviamente hay un tema de darse cuenta de que en el tema social hay muchas reivindicaciones, como el tema de las mujeres, el tema de las minorías, el tema de, por ejemplo, el aborto, que es algo más controversial, e incluso el tema de la religión. Son temas en los que nuestra generación es más abierta a discutir o a aceptar cosas distintas a lo tradicional. Pero en el tema económico habla de que aún mantenemos el tema clásico liberal, es decir, economía de mercado. Es decir, no somos estatistas. Creemos en el libre mercado, en líneas generales, obviamente. Esto no aplica Siempre. para todos. Claro. Lo que la mayoría, Sí. entre comillas. De hecho, hablan de un ejemplo concreto que hablan de que en el Brexit, que fue el referéndum para decidir si el Reino Unido salía de la Unión Europea, Sí. la mayoría de los millennials votó que se mantuvieran en la Unión Europea. Y fueron los más viejos, los boomers y los generación X, los que votaron para salirse. Pero ¿qué pasó? Y esto es otra característica, que los boomers y los X participaron en mayor porcentaje que los millennials. Es decir, la motivación a participar en la vida política de nuestra generación es mucho menor que la de generaciones anteriores. Pasa. Claro. Se ha visto, bueno, menos nosotros que hemos crecido con una elección o 2 elecciones anuales, Ujú. una estupidez al final, Ridiculez. veíamos eso. O sea, a mí no me apetece votar. No, es que claro, después que ya te cansan y que no tiene sentido el tipo de votación que tenemos nosotros, que al final es una burla, Sí, votaciones que no son trascendentes. entonces nos cansamos. Pero es lo que vamos. ¿Quiénes votaban más? Los adultos mayores. Los más Eran los viejos. primeritos que iban a votar. De hecho, a las 6 de la mañana estaban haciendo la cola para votar. Los que trabajamos en centro de mesa lo veíamos. Sí. Los primeritos. ¿Será porque en aquel momento... Y hasta las el sol de hoy, elecciones no, quizás eran anótalo, más hasta el sol de hoy, transparentes? son los primeros. Sí. En cambio nosotros, y que, bueno, si voy a las 2 de la tarde después de despertarme, la rolo de pea que me eché el da. Porque Ajá. cómo nos encanta beber en Antes una de ley las seca. elecciones. Libar. Sí, sí, sí. Dios mío, Sí. Ley seca, igual, hay que me beber. vuelvo loco. Por cierto, hay ley seca aquí el 17 de diciembre. ¡Ay! Tu cumpleaños es el 16. Sí. Ah, pero es el 17 solamente. Fiestas patronales, cumpleaños de Bueno, creo Christopher. que comienza el 16. Ah, No sé, no he revisado. O bueno, sea, que- fiestas patronales ese fin de semana. No, aquí me meten preso. Sí. Aquí sí meten preso por eso. Sí, de hecho, Ok. hoy estaba viendo una noticia de que hay un problema con carritos de comida ilegales en las calles de Santiago. Y entonces que resulta que iban los fiscalizadores y les tiraban cosas del edificio para que dejaran en paz a los carritos. Bueno, resulta que los fiscalizadores subieron a los edificios y empezaron a buscar cuáles eran los apartamentos donde estaban lanzando las cosas. Mira. Cuando las leyes funcionan. Muy bien, me parece perfecto. Ya. Ya está. Podemos concluir entonces que... Ah. ¿Qué significa ser millennial?
Ay, nos quedan muchas cosas por tocar. O sea, Sí, yo quería podemos hablar de estar 3 capítulos más. Bueno, Estaba esperando ese momento. comenten si quieren que sigamos hablando del tema de los millennials, porque yo sé que esto tiene mucha tela que cortar. ¿Qué? 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 La. Daria, Claro. Ah, no, que yo no... ella se quedó pegada Sí, con MTV. súper Pero es pegada. que era para esto este podcast. Para hablar de tan bonito de lo que fue en TV y el rock. Y Pero por caramelos de eso, cianuro. vamos a tener que... Es que nos pusimos demasiado intelectuales. Pero es que este podcast es intelectual, discúlpame. Lo lamento. Yo no sé qué es lo que tú quieres en la vida. Discúlpame por ser como soy. Exacto. Si quieres que pongamos reggaetón aquí y analicemos canciones de Bad Bunny, me avisas. No, porque rock. Pero bueno, está bien. Bueno, no sé, concluye, Tomás. Porque yo di todos los datos. Concluyen ustedes. No, yo creo que realmente es una generación bastante interesante. Es una generación que, como todas evidentemente son importantes, ¿no? Pero cuando lo ves francamente, es la generación que más se ha visto afectada con el tema de lo ágil, de lo rápido que aunque se ha desarrollado el mundo. Entonces nos hemos visto en la necesidad realmente de como que montarnos en ese tren, sea como sea. O sea, con las herramientas que tengamos, tenemos que estar montados en el tren. Sí. Eso significa que todas estas, para nosotros, llega una red social, bueno, el que trabaja en marketing llega a aprenderse la red social. Quizás para los centennials es mucho más fácil, más entendible. Bueno, para nosotros no entendemos por qué los centennials no tienen fotos en Instagram. Ejemplo. Sí, Entiendo eso. Entonces, y uno así como que, bueno, es que crecimos con Facebook. claro. Y en Facebook era lo más normal del mundo No, compartir fotos, hacer Instagram álbum. se creó para compartir fotos. Claro. Para eso se creó Instagram. Y Y ahora, la ahora gente no hay tiene una fotos. generación entera que no comparte ninguna foto, sino historias. Ya, pero... Cero Bueno, publicaciones. cuando salió el tema de las historias y luego salió algo en Twitter que era también contenido de 24 horas, yo hice un comentario así como que cada vez la cosa es más volátil. O sea, Es más volátil. cada vez el contenido es más volátil, se consume más rápido, se desecha más rápido. Sí. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Yo creo que está pasando como lo que pasó con el tema del consumo por ejemplo, las impresoras, las tintas, todos los aparatos electrónicos que a los 2 años ya no servían para nada y tenías que comprarte el siguiente. Ya, bueno, pero eso también tenía otra connotación, lo que hablábamos ahí del... Estamos hablando de infoxicación y de obsolescencia Sí. programada. No, estamos hablando de... hay muchos temas para cortar, o sea, Claro, mucha tela. Estamos pero- hablando de infoxicación porque el tema de los mensajes que duran 24 horas o unos segundos, como los de WhatsApp, de que ves esto una vez y no lo ves más, ¿ya? Bueno, hablando de eso, No solamente WhatsApp, Instagram tampoco también. entiendo por qué la gente... Son cosas que ya nos ¿Por qué fueron la hechas gente para nuestra generación. ¿Por qué la gente envía en Instagram igual? Me pasa, Sí, o en en WhatsApp. Instagram también. ¿Por qué envían las fotos para que se vean una vez si no estás enviando nudes? O sea, cualquier estupidez y yo, pero no entiendo. Sí, No bueno. entiendo. Bueno, no, pero es una cuestión de depurar la experiencia usuario. Claro. Entonces, en el fondo, no me parece mal. O sea, me parece bien. El asunto es que eso lo que va es a traer como consecuencia que la información sea más banal, Sí. Claro. sea más insignificante Sí, sí. y que no nos obligue a seguir pensando y a producir un contenido un poco más curado, ¿no? Tratado, delicado, Claro, y es que incluso intelectual. para los profesionales que trabajan en el área, entonces cada vez tienen que hacer más contenido más rápido. Entonces, obviamente el contenido es de menor calidad. Es que no Sí. hay otra ecuación. Desafortunadamente. Entonces, Sí, ¿hasta pero dónde eso es vamos? infoxicación. Luego hablaste de obsolescencia programada en el que Pero, compramos pero dispositivos es que- móviles y los pero- tiramos al año. Pero es que lo comparo porque es la misma lógica. Claro, es la misma lógica, pero en dispositivos Pero en hardware. claro, de hardware lo transformaron al software. Ujú. Claro, evidentemente. Bueno, yo pienso que la generación millennials, que es la mía, tiene una gran, para mí, tolerancia a la frustración. Mucho más que comparándome, evidentemente, con la generación Z. Nosotros somos más resistentes al cambio, nos hemos adaptado mucho más rápido, pero aún así tenemos grandes falencias en cuanto a la estabilidad emocional y a la estabilidad incluso económica. Porque entre tanto cambio en el mundo, sobre todo
la migración, sobre todo la política pública, la política estatal, la política incluso cultural dada gracias a estas corrientes políticas que nos han hecho, que han crecido con nosotros en el tiempo, hemos de alguna manera tambaleado en nuestro crecimiento como personas. Sí. Entonces, hace poco Tomás me decía, yo decía, bueno, mi familia tenía la esperanza en mí, en que yo iba a ser más exitosa de lo que soy ahora, ¿no? O sea, exitosa, lo que se conoce como exitosa. Pero yo pienso que no lo he logrado porque, oye, la migración, el país, o sea, ¿cómo tú previenes que al cabo de tus 20 años todo se iba a truncar? Y no estamos hablando de 20, realmente se truncó a los 10, cuando yo tenía 10. Entonces, ese pase, ese momento, ese trance, para volver a retomar aquello que una familia comenzó a construir con una persona. ¿Sabes? O sea, el desarrollo de un niño, el aprendizaje significativo de todos los que salimos de un país y vamos a otro. O aquellas familias disfuncionales inclusive, ¿no? Que comenzaron con padres que se amaban mucho y de repente dejaron de quererse. Entonces eso también afecta. En el fondo, el millennials ha tenido quizás una gran capacidad para adaptarse a los cambios que están pasando en su vida. Ha tocado diferente. Siempre hay dificultades para todas las generaciones. Claro, sí. Evidentemente, unas más que otras. Sí, comparto absolutamente eso y lo que decía, o sea, es una cuestión de, mira, este es el tren y todos tienen que montarse. Y por eso te digo, creo que hemos sido la generación más afectada con cambios por la cantidad de cambios. Porque todos sufren cambios, pero no era lo mismo hace 70 años, que de repente duraban 30 años y no pasaba nada. No Fuera pasaba de las nada. guerras, fuera del tema de las guerras y demás. Pero era así como que cambios generacionales como tal. Yo creo que nosotros fuimos los primeros donde ya era normal tener padres separados, qué sé yo, y eso que era un tema. Era un tabú. Sí. Claro. El tema de la diversidad sexual, que siempre había existido, pero así como que, bueno, los primeros que empezaron ya a tomárselo en serio, Sí. creo que fue nuestra generación. Sí. Y bueno, y Es el que camino más que en gigantesco serio, para la generación mostrarse. actual. Claro, o sea, mostrarlo y normalizarlo, Sí. era la cosa. Claro. El tema de los trabajos también, el tema de la tecnología, todo. Y por eso te digo, yo creo que, si bien es cierto, el tema de la tolerancia y la frustración va a variar mucho, pero, oye, yo creo que nos merecemos un premio como generación por aguantar todo esto y seguir, ¿no? Hombre, que no se sientan aludidos los baby boomers o los... No, ¿sabes? o sea, cada quien pone su granito de arena para la sociedad que tenemos Claro, actualmente, porque ¿no? aquella generación que sobrevivió a una guerra mundial, oye, esa gente es bastante luchadora. La generación antes de nosotros es la no. baby boomer. Antes de los Antes de baby nosotros son los boomers. X. Los X. Ya. Yo creo que los X lo tuvieron Los bastante baby boomers, fácil. los X baby boomers en líneas generales tuvieron un mundo estable. Sí. O sea, habían conflictos y cosas, pero en líneas generales se mantuvo Sí. estable el Se mundo. mantuvo estable. Porque los boomers, el movimiento baby boomer viene justo a partir de que se acaba la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Y todo el mundo quería Entonces, tener... la generación previa a los comenzó a- boomers Claro. se llamaba... a procrear. Sí. Porque antes los hombres estaban en la guerra, no podían tener hijos. No son los boomers. Están los boomers, baby No, boomers. No. La previa se llama generación silenciosa. Ah, Le ya. dicen así. Esos son nuestros abuelos. Claro, Bisabuelos. nuestros. Bisabuelos y abuelos. Y algunos abuelos, pero... En mi caso, mis dependiendo. padres son baby boomers. ¿Tus padres son baby Sí, boomers? del 46 al 64. Tus padres también, los míos también. Los míos son baby boomers, claro. Sí, pero nuestros abuelos Nuestros abuelos son silenciosos. son silenciosos. Claro. Ya. Gente Pero súper ahora, guerrera. hay algo que tiene esa generación que no tenemos nosotros. Pero- Mi abuelita es maestra y daba clases a caballo. Pero es que, mira, Imagínate. hay Sí, algo que tiene eso- esa generación eso- que nunca... Esa resistencia, Sí. tolerancia a O la sea, frustración. mi abuela es enfermera, mi abuela paterna, y es súper indígena, pero es enfermera, con todo y su etnia. Ya, bueno, pero lo que te iba a decir, tu abuela a los, no sé, 25 años, a lo mejor ya tenía 3 terrenos, 4 muchachos, 3 vacas Ah, y 2 no, vainas. pero por supuesto. O sea, nosotros todavía pagamos alquiler.
Eso mío. es... De una habitación, una Eso es un vaina así. dato también a nuestra generación, hasta la actualidad, obviamente los Z no cuentan porque apenas están empezando, pero hasta la actualidad nuestra generación es la que más le ha costado emanciparse. Unas monedas, señora. Eso. Aún teniendo sueldos más altos que nuestros Sí. padres, que nuestros abuelos, y aún teniendo más preparación académica. No te estoy O sea, diciendo yo. hemos tenido mejores condiciones en todo, pero todo es más caro. Todo es más complicado. Es que y no es solo sí. por Venezuela, es un fenómeno mundial. Es un fenómeno mundial, correcto, Total, correcto. total. Bueno, en España tienen un tema con el empleo joven. Yo leí un artículo que decía que en 2009 o 2010 tuvieron 44% de desempleo en los jóvenes. En 2010. Sí, la crisis. La gran crisis. La gran crisis. Claro. Imagínate, todavía conozco casos Y se de gente de fugaron. 40 años que vive con su mamá. No, y se fugaron, o sea, se fueron. Se Hubo una fugaron. tremenda fuga de... Una fuga de talento. Una sí, fuga pero- de talento, sí. eso quiero decir, sí, Bueno, para realmente Europa. no quería despedir este programa deprimiendo a la gente. No, pero Sí, es yo te algo iba a con lo decir que que tenemos que suena muy vivir. triste Pero todo algo- esto. No, pero eso ya pasó. Ya estamos emancipados todos nosotros. Ah. Bueno, con esto terminamos el programa del día de hoy. La respuesta en el próximo programa. No, definitivamente No, sí, sí. esto hay que seguirlo en otro episodio. Así que, Sí. chicos, Lo teníamos que decir Desde aquí, la desde sala la del sala del infinito. infinito, otra vez, ¿Ah? chicos. Lo teníamos que decir. desde... No entendí. otra vez. Lo teníamos que decir desde... La sala del infinito. En la ciudad de Talca. Gracias por habernos escuchado. Nos vemos.